Digo esto, menciono estos dos ejemplos porque algo de lo que intento separarme o que intento evitar es la tentación de convertirme en portavoz de los sin voz. Con frecuencia escucho, y siempre con preocupación, ese tipo de expresiones de eso, yo quiero dar voz a los sin voz, yo quiero hablar por los... Y creo que ese deslizarse a la posición de la víctima creo que es perverso y que puede ser dar una segunda muerte al... ¿Qué derecho tienes tú a hablar por la víctima? O sea, por supuesto que es necesario que la muerte de los africanos en nuestras vallas llegue a escena, pero construir una ficción melodramática en la que actores representen esos creo que eso es moralmente objetable o cuando menos discutible, ¿no? Creo que nuestra misión como gentes de teatro como gentes de la palabra es precisamente dar a escuchar el silencio, y como gentes del cuerpo que trabajan con el cuerpo en el espacio, dar a ver esa ausencia, ¿no? Quizá podamos hablar un poco más acerca de esto. Voy a hablar durante 25 minutos, debería haber empezado antes, sobre lo que tenía previsto, pero de algún modo lo que tenía previsto ya ha sido anticipado en esta conversación. De lo que estamos hablando y de lo que voy a hablar es de la esperanza en el pasado, de la apertura del pasado, de cómo el pasado puede ser tan imprevisible o más imprevisible que el futuro y puede ser fuente de esperanza, paradójica fuente de esperanza si se trata de un pasado fallido. Por supuesto que en buena medida lo que he hecho en mi teatro, en algunos textos, no es sino un comentario a pie de página de Walter Benjamin, el filósofo en quien me eduqué, a quien dediqué un libro, mi tesis doctoral, y un libro que luego se llamó Revolución conservadora y conservación revolucionaria, política y memoria en Walter Benjamin. Como sabéis, en Benjamin es fundamental la noción de imagen dialéctica, aquella frente a la visión, frente al paradigma historicista, conforme al cual un presente podría apropiarse de un pasado y capturarlo y presentarlo tal cual fue, ¿no? Benjamin habla de una cita entre el presente y el pasado, una cita efímera, en un instante peligroso, en una ocasión, ¿no? Esta noción yo he intentado de algún modo ponerla en práctica de forma más o menos consciente en mi teatro. Por ejemplo, en mis piezas de teatro histórico, una de ellas podría ser La lengua en pedazos, otra Cartas de amor a Stalin, a la que he aludido, otra Himmelbeck. Yo intento evitar dos tentaciones. Una tentación sería lo que podríamos llamar la tentación historicista, ¿no? La tentación historicista consistiría en invito al espectador a ser testigo presencial del acontecimiento. O sea, por ejemplo, le digo al espectador, invito al espectador a colocarse en una cocina del convento de San José en el siglo XVI. Bueno, esto para empezar, esta es una oferta falaz, ¿no? Porque no es posible que nos colocamos en el siglo XVI, simplemente porque no tenemos otras categorías, otra experiencia, pero incluso si esto fuese posible, es una tremenda pérdida. Y esto es precisamente muy benjaminiano, porque se pierde todo esto que el tiempo ha ido revelando, todas aquellas ocasiones de revelación que han ido apareciendo en el tiempo. Si intento evitar esto, ¿no? También intento evitar lo que podríamos llamar una actualización, que sería el gesto contrario, pero en el fondo me parece que a él subyace la misma dominación colonialista del presente sobre el pasado. La tentación contraria sería la actualización, sería agarrar este presente y decir este pasado y mostrar aquello que nos interpela inmediatamente, ¿no? De algún modo esto es un trabajo de centrifugado. Por ejemplo, es agarrar los persas de Esquilo y vincularlo a la guerra de Irak inmediatamente, y entonces ¿qué ocurre? Que centrifugas todo lo que no te interesa y de algún modo cuentas lo que está en el periódico del día a través
a través de Esquilo. Claro, esto también es una pérdida obvia. Cuando trabajaba con los actores en La lengua en pedazos, les decía una y otra vez que debíamos evitar la tentación, por ejemplo, de hablar de Teresa feminista, ¿no? Porque eso es tanto como atribuir una categoría acuñada en un determinado tiempo al siglo XVI. Y les decía que mucho más importante que lo que nosotros pudiéramos decir sobre Teresa era lo que Teresa pudiera decir sobre nosotros. Aquello en que precisamente nos resultase extraño, aquello en que nos interrogase, aquello que nos interpelase. Y esto, me parece que frente a ambas tentaciones hay una otra, que es que precisamente el teatro la permite de forma natural, que es un encuentro, una suerte de cita imposible entre los dos tiempos, en un tercer tiempo, que es el tiempo de la representación. Hay algo esencial al teatro, y es el carácter dual que atraviesa el trabajo del actor y todo aquello que lo rodea. Es decir, cuando Clara Sanchis hace de Teresa de Jesús, no deja de ser Clara Sanchis, es Teresa de Jesús y Clara Sanchis, y esto permite unas extraordinarias posibilidades de juego que, por ejemplo, en La lengua en pedazos nos llevaron a tomar la decisión de que, de algún modo, el inquisidor, en un determinado momento, lo que está haciendo es abriendo un doble juicio a Teresa. Teresa es juzgada desde el siglo XVI por el inquisidor y es juzgada por el público del siglo XXI. De forma que utilizamos un vestuario que no es el vestuario de época, ella está ante una mesa que es una mesa de Ikea, ¿no? Porque no queremos construir precisamente un espacio historicista en el que el espectador descanse, ¿no? Y que se sienta ante, digamos, una obra de época, ¿no? Inmediatamente el espectador se encuentra una actriz que no es Teresa de Jesús y ni siquiera se parece a Concha Velasco, ¿no? y se inquieta, y eso le pone en una alerta, en una actitud probablemente de desconfianza, pero también de hospitalidad muy especial. Bueno, para continuar con Benjamin, conocéis que para Benjamin cada presente es ocasión, puede ser una ocasión de ver el pasado como nunca fue visto. Cada presente puede ser una gran oportunidad. Y el pasado fallido, personal o social, es una paradójica ocasión de emancipación, de liberación del presente. Bueno, todo esto me parece que tiene algo que ver con piezas mías, en que por un lado he estado rastreando algunas de mis piezas. Bueno, al vincular teatro a memoria tiene algo de redundante en la medida en que el Edipo de Sófocles, es precisamente los persas de Esquilo, de algún modo el teatro ha sido una puesta en escena del tiempo y de la memoria. Yo podría decir también que en todas mis obras aparece la memoria de un modo u otro, pero quizá no está mal que aluda a algunas obras en que son importantes la agonía del recordar, el recordar como combate, y también el juego de combate entre un presente y un pasado que de algún modo quiere clausurar ese presente, ¿no? He traído un texto teatral que tiene la ventaja para nosotros de que solo ocupa folio y medio y que puede valer quizá de ejemplo de algunas cosas a las que luego aludiré. La obra se llama Amarillo y ahora contaré cómo lo escribí. Soy un mal lector, pero espero que con vuestra complicidad podáis entender la situación en la que hay un hombre de luto y un niño. El hombre